Bueno, voy a hacer una pequeña presentación contándoles, bueno, algo de mi trabajo, del trabajo que yo, bueno, he estado llevando adelante en la institución donde he estado trabajando, en INTA, Argentina, y también en el EBI a través de un secondment que hice en Cabana. Y voy a ir mechando algunas de las herramientas de Ensemble, algunas que les han mencionado ahora, como Biomart, por ejemplo, algunas de mis herramientas preferidas, si se quiere, y cómo las he ido aplicando en mi trabajo, como para vincular, digamos, esta charla o meterla bien en el tema que han estado viendo hoy. Bueno, a ver, voy a compartir esto. Todos pueden ver Sí, se ve bien. mi pantalla. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, avísenme si se llega a cortar o algo y cualquier cosa para la cámara. Dale, dale, yo te aviso. Bueno, el tema de la charla, o el título en realidad, fue como un poco más de divulgación, Putting the Sun in Sunflower, o cómo la bioinformática puede ayudarnos al mejoramiento de los cultivos. Eh, y bueno, vamos a contar un poquito de todo esto que les mencioné. El tema entonces principal es girasol, el cultivo de interés en este caso va a ser girasol. Si yo les menciono girasol, seguramente todos pensarán o en aceite o en las famosas pipas, ¿sí? Pero si nos remontamos muy a sus orígenes, el principal uso del girasol no fue para su consumo, el girasol era más bien ornamental. Desde su domesticación, en 4600 a.C. más o menos, se usaba como un ornamental y por sus pigmentos, los colores en ceremonias y demás. Ese es como el primer granito de la domesticación que se dio en América del Norte, ¿sí? Después, bueno, viajó a Europa como un ornamental también. Seguramente habrán visto muebles victorianos en fotos y demás, todos adornados con girasoles. Bueno, esa era la idea en su momento. El segundo hito, 1800, a comienzos de 1800, el cultivo se desarrolla como de alto oleico, oleginoso, en Rusia. Y el tercer hito, el que favoreció, digamos, la producción de girasol como a gran escala, a nivel mundial, es el desarrollo de los híbridos más o menos en 1970, de nuevo en América del Norte. Y bueno, si todo esto sucede tan en el hemisferio norte, ¿por qué estoy hablando de girasol en América del Sur? Bueno, girasol en Argentina es uno de los principales cultivos hoy en día y ha ido llegando obviamente desde distintas fuentes, ha ido llegando girasol de Rusia, materiales de América del Norte, materiales de Israel, en fin. Que hoy por hoy son preservados, mantenidos y mejorados en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. Bueno, para ponerlos en contexto, el girasol es el cuarto cultivo oleaginoso más importante a nivel mundial. Tiene una producción anual estimada en 36 millones de toneladas métricas, un área cultivada bastante extensa. La producción se centra en Rusia, en Ucrania, en la Unión Europea, Argentina. Argentina es el cuarto productor mundial. Y lo que es importante es que, a diferencia de otros aceites vegetales, cuando hablamos de girasol hablamos de alimentos. ¿Sí? Casi el 90% de la producción total de aceite de girasol se consume como alimento humano. Y se imaginarán, como casi todos los cultivos, hay una larga brecha, una gran brecha entre el rendimiento potencial y el rendimiento que realmente se obtiene en el cultivo, principalmente dado por factores bióticos y abióticos. Puntualmente en Argentina, eh, eh, el girasol es la segunda oleaginosa en importancia, después de la soja. ¿Sí? Primero está la soja, después el girasol. En realidad antes era al revés, pero obviamente se imaginarán que en la pelea el girasol ha salido perdiendo. Y si bien antes el girasol se cultivaba en la provincia de Buenos Aires, que es la región, la Pampa Húmeda, que es una región conocida mundialmente por ser muy rica, y que dicen que uno puede tirar cualquier cosa y eso va a crecer, bueno, sucedía, crecía el girasol y últimamente se ha visto desplazado hacia zonas menos favorables, y se imaginarán que al desplazarse a zonas menos favorables aparecen problemas, enfermedades, algunos otros tipos de estreses
abióticos, en fin. Entonces, ya no digo para ganarle a la soja, porque es imposible, pero al menos como para mantenerlo competitivo y con altos niveles de rendimiento, principalmente en este contexto de desplazamiento a zonas menos favorables, es que hay que trabajar en el mejoramiento del cultivo. La base del mejoramiento de cualquier cultivo está en el uso de su diversidad potencial, ¿sí? No hace falta ver los girasoles famosos que pintaba Van Gogh como para darse cuenta de que hay una reserva muy importante de diversidad en girasol, en forma, tamaño, cantidad de capítulos, ya sea uno o varios, colores. No solo por la especie per se, sino porque aparte el girasol es bastante, digamos, promiscuo. Se puede cruzar con otras especies relacionadas generando estos cruzamientos interespecíficos. Entonces, tenemos una diversidad potencial en girasol que es impresionante. Bueno, yo vi los girasoles de Van Gogh. Detalle, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esa diversidad genética que se puede usar para el mejoramiento se ha ido estrechando, si se quiere, y esto no es una novedad, desde, bueno, obviamente desde que pasamos de la especie en estado salvaje a las variedades modernas. Este es un grafiquito que me parece maravilloso, un trabajo de 1997, o sea, ya tiene cantidad de años, y aún así lo resume todo, o sea, muestra cómo los cuadraditos vendrían a ser estos alelos que estaban presentes en las especies silvestres, y a medida de los distintos procesos, a medida que se han dado los distintos procesos de domesticación, hasta la generación de variedades modernas, muchos de estos se han ido perdiendo. Entonces, las variedades actuales solo conservan una pequeña fracción de ese reservorio, digamos, de diversidad. ¿Y dónde se almacena todo esto? ¿Dónde se almacena hoy por hoy esta diversidad? En líneas generales en bancos de germoplasma, ¿sí? Que por suerte hay muchos a nivel mundial para distintas especies. Bueno, una de las principales preguntas que nosotros nos hacíamos desde el lado del mejoramiento es, a ver, la base genética sobre la que nosotros estamos trabajando, no solo nosotros en Argentina en el mejoramiento, sino a nivel mundial, la base genética del mejoramiento de girasol con la que estamos trabajando, ¿es estrecha? ¿Estamos en un momento de base genética estrecha o sigue siendo amplia? Hay diversidad entre los programas de mejoramiento. Entonces, bueno, para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que pensar es cuáles son los programas de mejoramiento que se están llevando adelante para girasol a nivel mundial. Y a grandes rasgos tenemos como tres grandes grupos. Por un lado, el que estamos llevando adelante en INTA, por otro lado, el que se está llevando adelante en INRA, en Francia, y los programas de mejoramiento que trabajan en forma conjunta en América del Norte, en USDA y Estados Unidos, y la Universidad de British Columbia en Canadá. Esto, bueno, no lo estoy diciendo yo, esto está documentado. Si bien se siembra girasol en un montón de lugares, las principales instituciones que están aportando hoy en día al mejoramiento y a estudios genómicos en girasol son estas. Entonces, bueno, si vamos a responder a esta pregunta, empecemos por casa. El INTA, o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es una institución nacional, pública de Argentina, que tiene representación a lo largo y a lo ancho del país. Y se imaginarán que tiene obviamente distintos objetivos, pero los objetivos están orientados siempre a objetivos que pueden ser aplicados a necesidades del agro del país, ¿no? De productos de interés comercial para el país. Entonces, puntualmente, girasol es uno de ellos. Dijimos que era el cuarto cultivo, Argentina es el cuarto productor mundial de girasol. Entonces, en el grupo de mejoramiento de girasol de INTA, tenemos, por un lado, un banco de germoplasma, que es el único banco de germoplasma de girasol del país, que está en Manfredi, en Córdoba, que almacena más o menos 1.200 entradas de girasol. No, ojo, no solo almacena, sino que las preserva, pero aparte hace cruzamientos con otras especies de Dianthus para generar estos cruzamientos interespecíficos que le dan entidad a lo que nosotros llamamos germoplasma argentino, así que es propio, tiene características propias, está adaptado a nuestras condiciones locales.
Aparte genera, bueno, entonces desarrolla híbridos, desarrolla parentales para híbridos, licencia y demás. Nosotros tenemos una población de mejoramiento que está muy bien caracterizada. Esta población de mejoramiento tiene más o menos 160 líneas endocriadas, caracterizada, por un lado, fenotípicamente, o sea, para respuesta a enfermedades, a déficit hídrico, rendimiento, contenido de aceite y demás, y aparte caracterizadas genotípicamente. Hoy por hoy estas 160 líneas están caracterizadas por unos 18.000 SNPs derivados de la técnica de GBS o genotipado por secuenciación. Entonces, para ponerlos en tema, para quienes que no están familiarizados, la técnica de genotipado por secuenciación o GBS es una alternativa bastante novedosa y muy promisoria para el desarrollo de marcadores de tipo SNP a escala genome-wide, o sea, ampliamente distribuidos en todo el genoma. Consiste en una reducción del genoma. Esa reducción se hace usando enzimas de restricción y se secuencia entonces una pequeña fracción del genoma. No se secuencia todo, se secuencia una pequeña fracción, pero esa fracción está ampliamente distribuida a lo largo de todo el genoma, entonces tenemos una buena representación del mismo. Y entre las características que hacen interesantes esta estrategia es que no requiere genoma de referencia, por lo cual podemos trabajar tanto con organismos modelo como no modelo. No se requiere conocimiento previo de los polimorfismos. ¿Sí? O sea, uno hace con esta estrategia, hace búsqueda de novo y genotipado en un único paso, ¿sí?, de marcadores. Es rápido, es procesivo y es bastante económico para estudios de tipo genome-wide. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho en paralelo en INTA es desarrollar y establecer nuestro propio protocolo de genotipado por secuenciación para organismos no modelos, que tiene, obviamente, la ventaja que nosotros quisimos darle es que sea de bajo presupuesto. Sí, pues, bueno, obviamente en este momento en el país está complicado el tema de la economía, entonces que sea de bajo costo es lo primordial. Entonces, bueno, pusimos a punto esta estrategia, una estrategia derivada de genotipado por secuenciación. Publicamos este artículo, donde si les interesa pueden ver, en realidad son como dos estrategias, una para poner a punto que es como bien económica con 2 muestras y otra para escalar, para todas las muestras que quieran hacer, y hoy por hoy lo estamos ofreciendo como servicio, entonces aparte, bueno, damos capacitaciones, hay gente que ha viajado a entrenarse con nosotros, en fin. Aparte, tratamos de dar capacitaciones en el análisis de datos de GBS, porque como es análisis de datos de secuenciación, no todo el mundo lo maneja, entonces está bueno poder capacitar a los usuarios y demás. Y por un lado damos capacitaciones propias y por otro lado tratamos de sumarnos, digamos, a eventos y demás que se estén dando. La próxima capacitación que vamos a dar es ahora en septiembre, no sé si saben, de paso les comento que ahora en septiembre se va a estar llevando a cabo el primer congreso de mujeres en bioinformática, ¿sí? Virtual, obvio, ¿sí? Es un congreso latinoamericano, se llama de mujeres en bioinformática, pero es abierto, obviamente, ¿no? Sí, pueden participar todos. Así que nada, si les interesa, búsquenlo porque va a estar bueno. Y bueno, en el marco de este congreso se van a dar algunos workshops y nosotros vamos a estar participando con él. Esto es un paréntesis que siempre tratamos de mencionar las actividades que hacemos. Pero bueno, al margen, volvamos al girasol, tenemos nuestros 18.000 marcadores genotipados por GBS, por Genotyping by Sequencing. Un estudio así muy rápido de la distribución de nuestros 18.000 marcadores nos muestra que están bastante bien distribuidos en los distintos cromosomas. Girasol tiene 17 cromosomas. Que el número de marcadores por cromosoma se corresponde con el largo, con el tamaño de los cromosomas. Entonces el cromosoma más grande, que es el 10, tenía más marcadores, el cromosoma 6, que es el más chiquito, tenía menos. Bueno, eso. Otra caracterización que hicimos, y acá usando la primera herramienta de Ensemble que les voy a mencionar, es la caracterización del efecto que pueden tener estas variantes. Si uno tiene un genoma que está secuenciado y anotado, es posible predecir cuál va a ser o cuáles van a ser los efectos de las variantes que estamos observando, ¿sí? Si estas variantes van a caer en regiones codificantes o no codificantes, y si caen en regiones codificantes, sí pueden generar algún tipo de, qué sé yo, cambio, ganancia de codon stop, pérdida de codon stop, cambio de sitio de splicing, etc. Para eso
Hay una herramienta en Ensemble, yo puntualmente les voy a mencionar Ensemble Plants, que es una de las apartados de Ensemble Genomes. Recién escuché que Ben les mencionó que para vertebrados está ensemble.org y para todo lo que no sea vertebrados está Ensemble Genomes, que tiene varias divisiones y están clasificadas por color y bueno, verde es Ensemble Plants. Bueno, hay una herramienta que se llama Variant Effect Predictor, no sé si Ben la llegó a mencionar hoy, que básicamente uno puede subir una lista de posiciones variables, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo SNPs, un BCF con SNPs, y Ensemble les va a devolver los posibles efectos de esas variantes. Entonces nosotros hicimos, bueno, esta es una de mis herramientas favoritas o más usadas de Ensemble. Nosotros hicimos eso para nuestros 18.000 SNPs y tuvimos como dos tipos de clasificaciones. Por un lado, cuál es el impacto, que nos dice si es bajo, alto, moderado, que este primer resultado del impacto es el mismo que les da, si alguna vez lo usaron, el software SnipEffect. SnipEffect es un software que bueno, lo pueden correr local, ¿no? Y bueno, les da, caracteriza, digamos, el efecto de las variantes en estos 4 resultados. Y después tenemos este otro que es como mucho más amplio, como mucho más específico, que les dice puntualmente en dónde estarían cayendo estas variantes, o de qué tipo de variantes son. Si son variantes que caen en el 3' UTR, regiones de splicing, qué sé yo, 5' UTR, regiones intergénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, está bueno, es rápido, lo único es que, bueno, obviamente tiene que existir genoma para la especie, si no, tiene que estar anotado, si no, esto no sería posible. Pero sacando eso, está muy buena la herramienta. Bueno, en el interín nosotros estábamos analizando nuestros datos del GBS, esto, perdón, no les comenté, pero empezamos en el 2015. En el interín apareció, o se hizo disponible información genómica para las otras colecciones de germoplasma de girasol que están participando en mejoramiento de girasol a nivel mundial, que es el de USDA-UBC y el de INRA. Se publicaron 2 artículos, uno en 2017, que es este, que publicó por un lado el genoma, que no estábamos teniendo genoma, no es un tema menor, y aparte, junto con este artículo, se publicaron datos de secuenciación a genoma completa, en cobertura 10 por más o menos, de 72 materiales de premejoramiento de INRA. 2 añitos después se publicó este otro trabajo, que es un estudio de pangenoma de girasol, en el cual se hicieron públicos datos de secuenciación a genoma completo de nuevo 10 por de 287 materiales de premejoramiento de USDA-UBC. Entonces, buenísimo, teníamos datos de secuenciación a genoma completo de los materiales de premejoramiento de INRA. Los nuestros de genotipado por secuenciación, los 18.000 SNPs. Y los datos de secuenciación a genoma completo de USDA-UBC. Teníamos información genómica de todas las colecciones de premejoramiento de girasol, las más grandes si se quiere. Y podíamos entonces encarar esta pregunta nuestra de qué tan amplia o estrecha es la base genética, digamos, con la que se está haciendo el mejoramiento hoy en día a nivel mundial. Entonces, bueno, teníamos básicamente este proyecto, ¿no? Nuestros datos propios, nuestra matriz de SNPs derivados de GBS. Tenemos los datos de secuenciación a genoma completo que se pueden transformar, o sea, si uno analiza esto en una matriz de SNPs, la idea era combinar esto y en esta intersección, o sea, en la intersección de matrices, es decir, un conjunto de marcadores que estén en común, digamos, genotipados tanto para INTA como para las colecciones de USDA-UBC e INRA, poder hacer un estudio de diversidad poblacional entre y dentro de colecciones de mejoramiento. Entonces, bueno, buenísimo, con eso fuimos a otra de las herramientas que más uso del EMBL-EBI, que es el ENA. El ENA es el análogo al SRA, ¿sí? Es donde se depositan los datos de secuenciación de estas estrategias de nueva generación, ¿sí? Entonces,
en ENA uno ingresa el número de proyecto de secuenciación de nueva generación, que esto por lo general aparece en los papers, y cuando un paper genera datos públicos, genera datos de secuenciación, los deposita en bases de datos como ENA, como SRA, y tiene asociado un código, un ID, un número, un identificador único. Entonces con eso uno hace la búsqueda y puede descargar todos los archivos. Quise hacer eso, recontenta, pero 10 teras de datos era como un montón para trabajar con esto a nuestra escala. Y ahí surgió esta oportunidad de hacer una pasantía, un entrenamiento por medio de Kavana, del proyecto Kavana, en el EBI. Y presentamos este proyecto, que era justamente hacer en estudio de la diversidad genética entre las distintas colecciones de mejoramiento de girasol a nivel internacional. Y tuve la oportunidad entonces de sumarme al grupo de Ensemble Plants, liderado por Bruno Contreras Moreira y Guy Naamati. La verdad es que es un grupo que es maravilloso, estoy re agradecida con ambos. Hemos trabajado un montón en esto. Y larga historia corta, hicimos cantidad de análisis de estructura poblacional y de diversidad, y también de alcance del desequilibrio de ligamiento, comparando dentro y entre poblaciones. Hicimos análisis de estructura poblacional intentando ver si las poblaciones se agrupaban de alguna forma diferente, digamos, es decir, si INRA quedaba por un lado, INTA por otro y USDA y UBC por otro. No lo vimos. Análisis discriminante de componentes principales para lo mismo, tampoco lo vimos. PSA, tampoco lo vimos. Estudiamos el alcance del desequilibrio de ligamiento entre y dentro de colecciones. Otra medida, otra forma de estudiar el alcance del desequilibrio dentro y entre poblaciones. Hicimos AMOVAs. Hicimos cantidad de cosas. Básicamente, ¿qué vimos? Vimos por AMOVA que había una cierta diferenciación entre poblaciones, es decir, entre las colecciones de INTA, INRA y USDA y UBC, que esa estaba alrededor del 4%. Y el resto, no hay diferencias. Entonces, conclusión de todo esto, nos quedamos con que, si bien hay algunas pequeñas diferencias entre las colecciones de mejoramiento por origen, explican un porcentaje muy bajo de la variabilidad total. Esto, sumado a que las estimas de diversidad genética que obtuvimos eran moderadas a bajas, y que los patrones de alcance del desequilibrio de ligamiento que observamos eran exactamente los mismos entre poblaciones y dentro de poblaciones, nos habla que hay una homogeneidad muy importante entre los materiales usados en las distintas colecciones de mejoramiento de girasol que se llevan adelante a nivel internacional, lo cual nos da una idea de que la base genética con la cual se está haciendo el mejoramiento hoy en día a nivel internacional es muy estrecha. Entonces, nada, eso. Hay que volver a las raíces. Si esto se quiere ampliar, hay que volver a las raíces, hay que volver a explorar aún más las colecciones de mejoramiento, las colecciones almacenadas en los bancos de germoplasma, hay que volver a las bases, ¿sí? Solo para atrás y recuperar diversidad. Porque baja diversidad genética o estrecha base genética nos habla de vulnerabilidad. Frente a cualquier cosa nueva que pueda surgir, el cultivo o los cultivos son vulnerables. Entonces, eso por un lado, que esto lo pudimos publicar, todo esto a principios de este año pudimos publicar todo esto en un artículo que salió en Genes, justo en una edición especial de genómica de girasol, así que nada, quedó re bien, cerró la historia justo. Y entonces esto vieron, les presenté parte del trabajo de interés nuestro de años y cómo lo combinamos, nuestros datos con datos públicos, ¿sí? Esta idea de explorar las bases, estas bases de datos públicas que hay cantidad de información que se está subaprovechando, ¿sí? Porque uno genera información, la usa para un objetivo, por lo general publica ese artículo, tiene que hacer públicos los datos, muchas veces la historia se acaba ahí, pero esa información está disponible y puede ser retomada y reanalizada o combinada con otros datos como para
responder otras preguntas. Entonces, bueno, está bueno tener en mente esto, de que se puede recuperar, digamos, o que se puede uno apoyar en su investigación con datos que están disponibles en bases de datos públicas. Y bueno, y siguiendo con otra línea de investigación, que solo les voy a hacer una pequeña introducción, como para ver de paso meter otra herramienta más de Ensemble que estamos usando. La siguiente línea de investigación, que surgió también allá estando en el EBI por un interés en común que teníamos con Bruno Contreras, con el líder de Ensemble Plants, que esta idea de poder caracterizar o al menos anotar un poco mejor los genes de resistencia, los llamados genes R en plantas. Muy a grandes rasgos, tendríamos como dos grandes, o tres grandes grupos, llamémosle, de genes de resistencia en plantas. Tenemos los que son citoplasmáticos, ¿sí? Que por lo general se caracterizan por tener este dominio muy conservado, es un dominio de NBARC, que es muy conservado, entonces casi todos los genes citoplasmáticos de resistencia se caracterizan por eso. Y después un conjunto de genes que constituyen la primera barrera de defensa, que están anclados a membrana. Y dentro de ellos podemos discriminar dos, los que tienen asociados quinasas y los que no tienen asociados quinasas. ¿Qué pasa? El primer conjunto de genes es, si se quiere, un poco más fácil de identificar porque tiene un dominio característico. Este otro conjunto de genes, los que están anclados a membrana, son un poco complicados de delimitar porque pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Es algo que está anclado a membrana y que algunos tienen dominio quinasa y otros no. Entonces, hacer la identificación del repertorio completo de genes de resistencia, es decir, los citoplasmáticos más los transmembrana, es complicado. No son tantos los software que intentan hacer esto. De hecho, nosotros probamos dos, bueno, estos son los resultados de dos, y ahora en mayo se publicó otro artículo donde publicaron otro predictor para el repertorio completo de genes R. No son muy consistentes, digamos, los resultados. Pero como que cada uno predice cosas diferentes, algunas en común, y otras que, bueno, son propios de cada programa predice alguna cosa diferente. Entonces, bueno, nosotros establecimos toda una clasificación de estos genes en base a los motivos, como para poder identificar cuáles son los genes, digamos, llamados por la intersección de dos software en este caso. Uno se llama Drago2 y otro se llama RG Augury. Y aparte, para intentar caracterizar qué es lo que dejan afuera de esta intersección, o sea, cuáles son los genes llamados solamente por Drago2, cuáles son los genes llamados solamente por RG Augury, clasificarlos y ver si tiene sentido o no, relacionar eso con bibliografía como para ver si estos tipos de genes tienen evidencia como gen R o no. Bueno, hicimos un trabajo que es parte de la tesina de Miguel Tolentino. Y lo que empezamos a hacer entonces es a desarrollar una estrategia propia para la predicción de repertorio completo de genes R. Entonces, una de las bases en las que estamos usando para hacer esta anotación de genes R propia, digamos, una de las estrategias que estamos usando es justamente Biomart, que Biomart la mencionó Iván casi al final de la charla. Biomart es una herramienta que es maravillosa. No pertenezco a Ensemble, pero la verdad es que la uso un montón. Está buena. Porque uno puede, a partir de toda la información que esté depositada de determinado genoma particular, entiéndase, la secuencia del genoma, del proteoma, del transcriptoma, las regiones, qué sé yo, identificadas como, no sé, en los archivos, ¿no? GFF, tipo los 5'UTR, 3'UTR, lo que sea, exones, intrones, etc. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de consultas sobre toda la información que esté depositada sobre el determinado genoma. Pueden, por ejemplo, decir, bueno, a ver, en este caso, si es una búsqueda muy simple, a ver, devolver todas las proteínas, bueno, pueden ser las proteínas, pueden pedir los genes, pueden pedir los transcriptos, pueden pedir lo que quieran, que tengan este dominio PIFAM, por ejemplo, que este es el NBARC, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a devolver esto? Lo que yo le pida, me puede devolver
solamente los nombres de las proteínas, me puede devolver las secuencias, me puede devolver los exones, me puede devolver los intrones, lo que sea que esté asociado a algo que tenga en girasol este dominio Python, por ejemplo. Pueden usar otras consultas, yo en este caso estoy usando esto. Pueden pedir que se los clasifiquen por si tiene dominio transmembrana, si tiene dominios coil-coil, perdón, motivos. Ana Carla, un segundito, una interrupción. Es que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Bueno, yo ya estoy No terminando sé. igual. Súper, perfecto, Sí, dale. ya estoy terminando. Genial. Bueno, nada, la cosa es que tiene un montón de resultados posibles y que está bueno. Entonces, en base a esto y bueno, y algunas otras combinaciones más, que son las de mis herramientas favoritas, estamos desarrollando una nueva estrategia que básicamente, si hacemos una intersección entre Drago2, RGAugury y la nueva estrategia, vemos que hay unos 1586 genes en común, llamados por las tres estrategias, y que bueno, estaríamos recuperando algunos genes que no fueron llamados por las otras dos estrategias, pero que tienen soporte bibliográfico, y algunos otros de intersección única entre nuestra estrategia y RGAugury o nuestra estrategia y Drago2. Después, bueno, nada, caracterizamos estos genes por número de genes en el de los distintos cromosomas de girasol, los clasificamos por citoplasmáticos o de transmembrana, y aparte estamos desarrollando algunos parámetros que pueden ser usados como proxy para la identificación o discriminación de genes R, y en paralelo estamos haciendo una caracterización de todo este repertorio de genes R, pero a nivel de pangenoma, ¿sí? Variantes estructurales, qué genes están en todos los genomas y qué genes no, etc. Entonces, bueno, ahora sí, agradecer obviamente a mi grupo, el grupo de Girasol de INTA, la Universidad de Moreno, que es donde también trabajo, soy profesora de bioestadística allí, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, todo el grupo de Cabana, todo el grupo de Ensemble Plants, todo el grupo de Ensemble en general, a ustedes que me escucharon y que me dieron este espacio, y bueno, y dejarles mis contactos por si te quieren contactar de alguna forma, por algún motivo. Así que bueno, eso, gracias. Súper, Carla.